Y vamos entonces a leer algunas escrituras. Y me gustaría que me acompañara a Juan 18:33. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. Y dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, aquí estamos hablando de que Jesús había sido apresado el mismo día que fue sacrificado y llevado a la cruz. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han hecho o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, pregunta Pilato. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, dice Jesús, y para esto he venido al mundo. Yo para esto he nacido, dice Jesús, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio a la verdad. Hay otras Biblias que dicen para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice el Señor Jesús. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y esto es bien interesante porque hoy en día la gente inconscientemente se pregunta qué es la verdad, porque hay tantas verdades de acuerdo a la concepción humana que el hombre ha llegado a pensar que la verdad es relativa, que cada persona tiene su verdad. Ahorita estamos en la época de la abundancia de desinformación. En lugar de estar en el momento o en la época de la formación correcta de las personas en la verdad, hay tanta desinformación, tantos engaños y mentiras, que las personas creen todo tipo de mentiras y creen que están en la verdad. Ahora, fíjese cómo dice Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice el apóstol Pablo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y aquí habla de manera general para todos los hombres, dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios, y si la palabra lo dice, yo creo lo que la palabra dice y no lo que las personas dicen. Dice, pues si habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, pero se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Escuché el testimonio de un ateo que se acercó a un predicador y el predicador le dice, ¿por qué eres ateo? Y él dice, es que mis padres son ateos y yo crecí en mi casa de ateo, como ateo, toda mi vida y en la escuela y en mi profesión. Y después este predicador le dice, mira, tú en algún tiempo de tu vida tuviste la manifestación de la existencia de Dios. En algún momento de tu vida, tu mente y tu corazón tuvieron la experiencia de la existencia de Dios, pero tú en ese momento rechazaste. Y no es tarde para que regreses a creer que Dios existe porque Dios lo ha manifestado a tu vida. Y te acerques a la palabra y puedas conocer la palabra para que permaneciendo en ella conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Y este personaje, esta persona que era atea,
empieza a meditar en su historia, en su pasado, y él recuerda que cuando era muy joven, se subió a un mirador en su ciudad y vio cómo al atardecer las luces de las casas se encendían en la ciudad, y él se puso a pensar cómo es posible que alguien haya causado tanto esfuerzo para que la ciudad esté tan iluminada. No sé si usted ha visto las ciudades cuando está de noche, que que se ven todas las luces de la ciudad, miles de luces, dependiendo del tamaño de la ciudad. Y dice este personaje que cuando se maravilló del esfuerzo humano para dar luz y tantos focos que había en aquella ciudad, de repente volteó al cielo y vio las estrellas en el cielo y se preguntó si hubo un esfuerzo de alguien humano aquí para crear la luz en esta ciudad. Debe de haber un esfuerzo, debe haber una deidad, debe haber un Dios que causó que todas las estrellas tuvieran luz, que el firmamento fuera diseñado y fuera creado. Y ahí fue cuando él tuvo el testimonio de la existencia de Dios. Pero después sus padres y su sistema educativo y el donde él digamos que vivió, se crió, pues fue en el ateísmo, de tal manera que perdió de vista. Pero dice la escritura, si la escritura dice que todos, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, aún las cosas invisibles de él, su eterno poder, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Yo crecí en el cristianismo entendiendo que muchos no conocían a Dios y que había que predicarles a Dios porque ellos nunca habían tenido la oportunidad de escuchar de Dios ni de tener un sentido de la existencia de Dios, pero no es así. La palabra de Dios lo afirma y lo dice. Así es que hay un conocimiento en la genética de cada hombre, de cada ser humano, y la palabra de Dios es verdadera, y yo creo, he decidido creer la palabra. Así es que dice la escritura, que la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque detienen con injusticia la verdad. Ahora fíjese cómo dice 2 Tesalonicenses 2, versículos 7 al 11, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Está hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así es que es tan importante que el ser humano reciba reciba la palabra y tenga amor por la palabra, porque de otra manera, aquel que no ame la palabra, aquel que no tenga la palabra, y esto es bien interesante, porque tú y yo podemos profesar ser cristianos, tú y yo podemos profesar estar integrados en una reunión y congregarnos y conectarnos y toda una serie de cosas, pero si la palabra no permanece en nosotros, si nosotros no permanecemos en la palabra, y aunque digamos de los dientes para afuera que lo hacemos, pero la verdad es de que la palabra no habita en el corazón, ni habita en nuestra mente, si no la conocemos, no la entendemos y la creemos correctamente, entonces no estamos amando la palabra y podemos estar vulnerables a este versículo que dice que viene todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, el amor de la palabra. Así es que imagínate tú y yo que somos creyentes nacidos de nuevo, que tenemos la vida eterna garantizada y la abundancia de vida que Cristo conquistó por nosotros, y que vivamos como ignorantes, vivamos como herederos sin conocer nuestra herencia, vivamos como victoriosos pero viviendo en la derrota, tengamos la salud y el bienestar pero vivamos en la decadencia, en la molestia, vivamos como prósperos y con el poder para hacer las riquezas y vivamos en la escasez por causa de el engaño de la iniquidad de este mundo, que tiene un sistema de pensamiento que deja vulnerable a cualquiera para perder, porque el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así es que si la palabra no está de nuestro lado, si nosotros no estamos del lado de la palabra, entonces estamos del otro lado.
Y lo contrario a tener vida y vida en abundancia es tener muerte y en escasez y en decadencia. Ahora, dice la escritura en Juan 8:31 al 32. Jesús les dijo, si permanecen en mis palabras, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que para poder conocer la verdad tenemos que permanecer en la palabra, la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios es absoluta. No hay 10 verdades, hay una sola verdad y el Espíritu Santo nos fue dado para evitar cualquier interpretación privada, para que el Espíritu de Dios nos revele. Por eso es importante que usted aprenda a discernir, a digerir la palabra, que no viva o no dependa de que otros la digieran por usted. Por lo tanto, usted necesita madurar y necesita involucrarse en la palabra para que permaneciendo en ella conozca la verdad y la verdad lo haga libre. Recuerde, si usted no tiene la verdad, no puede ser libre en esa área de su vida. Ahora, la ignorancia aniquila, la ignorancia lo deja a usted vulnerable a la muerte. Todo lo que usted no conoce le va a causar daño. Así es que es muy importante que permanezcamos en la palabra y que la conozcamos. Dice la escritura en Juan 17:17. El Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que Jesús es la palabra, Jesús es la verdad, la palabra es verdad. Jesús es la palabra, Jesús es la verdad, la palabra es verdad. La verdad está en Cristo, la verdad es Cristo, la verdad es la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. El apóstol Pedro, que estuvo con Jesús, que estuvo en el monte cuando el Señor Jesús se transfiguró y vio a Moisés y vio a Elías y vio a Jesús transfigurado y escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, a él escuchad. Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es esa palabra profética? La palabra, dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Recuerde, la Biblia no es un libro escrito por hombres para hablar acerca de un Dios o acerca de una religión o acerca de cómo encontrar a Dios o alcanzar a Dios. No, la Biblia es Dios hablando a los hombres, inspirando a los hombres para que Dios manifestara su carácter y su poder en la palabra. En la palabra están revelados el carácter, la esencia, la naturaleza de Dios, la benignidad, la bondad de Dios, las profecías acerca de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta, de la benignidad, de la bondad, de la eternidad, de nuestra razón de ser en este mundo por causa de lo que Dios es, de lo que Dios, a quien Dios envió a Jesús, su Hijo amado, y de lo que Jesús hizo, de la persona maravillosa y gloriosa de Jesús, cómo Él vino a manifestar al Padre y cómo Jesús vino a la cruz del Calvario en una obra terminada, completa y perfecta, siendo victorioso, conquistando la muerte, resucitando para tu justificación y la mía. Así es que esta es la Biblia y dice que la Biblia ha sido inspirada por Dios a través de hombres santos. Y la palabra dice en Timoteo que la palabra de Dios es útil para, dice la escritura, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, para corregir, para que el hombre, dice la escritura, para que el hombre, dice, te voy a leer la escritura, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro en su alma y en su manera de conducirse en su vida, equipado para toda buena obra. Dios no te llamó para que estés sentado en tu casa, viendo todo el día la televisión, engordando y satisfaciendo tus propios deseos. Dios te llamó con un propósito. Toda buena obra, la cual ya preparó para ti, las obras que Él ya preparó para ti, de acuerdo a Efesios 2:10, de acuerdo a Segunda de Pedro, capítulo 1. Dios nos capacitó y nos habilitó y nos dio todo lo necesario para la vida y la piedad, para toda buena obra. Dice la escritura entonces que
La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, corregir, para reprender. Pero fíjate cómo le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 15, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y desde la niñez, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras, es decir, las escrituras divinas que provienen del cielo, que provienen de Dios, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante la verdad y cómo mantenernos en la verdad? Si tú y yo no nos mantenemos en la verdad de la palabra, en este mundo de tanta desinformación, tanto engaño y tantas mentiras, tú y yo podríamos ser confundidos en un abrir y cerrar de ojos. Podríamos ser confundidos de tal manera que podríamos hasta negar la fe. Si no permanecemos en la palabra y la palabra no abunda en nosotros, entonces, ¿qué va a suceder? Dos cosas pueden suceder en la vida del creyente. El amor de muchos se enfriará y el Señor Jesucristo dice, cuando yo regrese, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Así es que puedes naufragar en la fe y puedes enfriarte respecto al amor. Puedes naufragar en la fe y puedes enfriarte respecto al amor. Si tú naufragas en la fe, no vas a poder apropiarte de lo que Dios te ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que en lugar de vivir vida y abundancia, es el que no camina en la fe está entonces dirigido, vulnerable a caminar en el pecado, en la muerte y en la destrucción y en el caos. Y esto es tan importante porque nosotros necesitamos tener esperanza. Recuerda, la esperanza es lo que está, lo que ya es, lo que ya existe, pero no está presente en este momento. Y la fe hace tangible, hace realidad esa esperanza. La esperanza es una imaginación positiva, una imaginación de acuerdo a tener la concepción, el concepto, concebir la palabra del Señor. Y si nosotros permitimos que el amor se enfríe, entonces dice la escritura que nada seremos y de nada nos aprovechará. En 1 Corintios 13 dice la escritura que si no hay amor, puedo entregar mi vida, puedo entregar todo lo que soy, puedo hacer todo lo que quiera para beneficio de muchos, pero si no hay amor, de nada me sirve. Así es que es muy importante que persevere en la palabra, en la verdad de la palabra, en la verdad de Dios, para estar firme en el amor y para estar firme en la fe, en el nombre de Jesús. Ahora, es muy importante que usted se enamore de la palabra, que usted se enamore de la Biblia. Es muy importante que usted se enamore de la Biblia. Y no estoy hablando únicamente del libro, pero es muy importante que usted se enamore del contenido de la Biblia, de la palabra del Señor. Mire, le voy a poner en una perspectiva muy interesante. La Biblia tiene miles y millones de copias vendidas o en las manos de las personas. No tengo el dato exacto, pero aparentemente hay, a razón de, podría haber como 3 o 4 Biblias por habitante en este mundo. La Biblia ha sido traducida en muchos idiomas. Es la obra literaria más traducida. Es la obra que ha prevalecido y permanecido por los siglos. La primera Biblia aparentemente se escribió alrededor de los años 1450 por aquel inventor de la imprenta, Gutenberg. Y es el libro impreso más copiado, es decir, que más volúmenes tiene, a razón de 1000 a 1 de cualquier otro libro. Pero lo interesante es que entre las obras literarias hay una obra literaria que marca un precedente histórico, un fundamento, como por decir un récord Guinness. Y este libro histórico es el libro
que escribió un autor que se llama Homero, y el libro que escribió es la Ilíada. Pero si nosotros comparamos ese libro, que es un fundamento histórico literario, con la Biblia, le voy a poner solo en perspectiva. Del libro de la Ilíada se han hecho 1900 copias de los originales, es decir, no copia de un original y que después se copia muchas veces, no, sino 1900 copias de diferentes personajes investigadores de los originales se han hecho 1900 copias. Es decir, de la fuente o de varias fuentes hubo, digamos que 1900 grupos o 1900 personas que sacaron su propia copia, y cuando se comparan las copias en la traducción o en el resultado final, han encontrado más de 600 líneas, es decir, enunciados, líneas que tienen controversia, que no coinciden entre unos y otros. Bueno, la Biblia, de los originales, 24,000 copias se han hecho, es decir, casi, digamos que 10 veces más que la Ilíada. 24,000 grupos de personas, para que usted lo pueda entender, han hecho una Biblia de los originales, de los manuscritos originales. Y si comparan esas copias a través de toda la historia de la Biblia, solo hay 400 palabras, ni siquiera líneas, palabras que quedan en duda. Pero entre esas 400 palabras es porque uno llama, digamos que utiliza un sinónimo, y en otra de las copias utilizan otro, o en unas pusieron una coma y en otra pusieron un punto. Ahora, podríamos hablar mucho más de la cuestión, digamos que literaria, pero uno de los conceptos por los cuales la Biblia literaria, o hablando de manera literaria, podemos hablar de su veracidad, pero de manera espiritual podemos hablar de la veracidad de la palabra por que Dios la inspiró. Hay dos partes fundamentales. Uno que tiene que ver por la veracidad literaria de sus manuscritos. Dicen que encontraron hace algunos años, encontraron unos manuscritos muy antiguos en el Mar Muerto. Esos manuscritos tenían 1000 años de antigüedad. Pero durante toda esa época, después de esos 1000 años, hubieron otros manuscritos y hubieron otras copias. Bueno, si comparan esa que tiene 1000 años de antigüedad con las nuevas, prácticamente son lo mismo. Pero otro dato importante es las profecías de la Biblia. Las profecías de la Biblia, por ejemplo, hay alrededor de 40 y tantas profecías que hablan acerca de que Jesús iba a nacer en Belén. Y lo importante de esto es que las profecías de la Biblia, todas ellas se han cumplido tal cual. No hay ningún manuscrito, no hay ninguna obra literaria que hable acerca de profecías que tenga tanta veracidad. Para que estadísticamente algo pueda suceder con la probabilidad de que suceda, si tenemos algo a la 12ª potencia, fíjese usted en esto, quiere decir que hasta la 12ª potencia es posible que suceda, pero muy, muy remoto. Es 1 a la 12ª potencia. 1 entre 10 a la 12ª potencia es que es muy imposible que suceda, pero podría suceder. Pero si tenemos 1 entre 10 a la 13ª potencia, ya prácticamente, estadísticamente hablando, ya es imposible que suceda. Bueno, que el Señor Jesús haya nacido en Belén, hay 40 y tantas profecías. Y esto es 1 entre 10 a la 150ª potencia. Es decir, más de 10 veces imposible que sucediera. Y de acuerdo a la Biblia, así sucedió. Pero como el hombre ha malversado la verdad de la palabra, y en 1850 y pico hubo un hombre inspirado por el diablo que se le ocurrió hablar acerca de la teoría de la evolución, Carlos Darwin. Ni siquiera estaba seguro de lo que estaba escribiendo, pero todos los sistemas educativos y todos los científicos creen
que su pensamiento y su obra literaria, la teoría de la evolución, hizo un cambio a la biología y descubrió la biología. Bueno, que la teoría de la evolución tenga la probabilidad de que exista es 1 entre 10 a la 10 trillones de potencia, es decir, es como 1 millón de millones de veces improbable que suceda. Pero el hombre ha decidido creer en la teoría de la evolución. 100 años después, en 1950 y pico, descubrieron el ADN, la cadena del genoma humano. Si Darwin hubiera estado cuando se descubrió el genoma humano, el ADN, no hubiera escrito la teoría de la evolución. Así es que fíjese cómo el hombre se ha engañado continuamente en tanta hipocresía por buscar sus propios intereses, por manipular y por hacer tanta mentira, engaño, etcétera, etcétera. Y bueno, hay mucha información acerca de la veracidad y de la divinidad de la palabra de Dios, pero más que todo, lo importante es que hay más, por ejemplo, hay más de 300 profecías acerca de Jesús y todas se han cumplido con veracidad. Eso es algo extraordinario. Usted puede buscar un documento, voy a tratar de pasárselo en breve, pero es acerca de un libro que escribió Josh McDowell acerca de la veracidad de la Biblia, que tiene que ver con todas las pruebas irrefutables, científicas, divinas y proféticas acerca de la veracidad de la Biblia. Pero más allá de todo esto, es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Así es que tú fuiste llamado a amar la verdad y a no apartarte de la verdad. Tú y yo fuimos llamados a amar la verdad y a no apartarnos de la verdad. Esto es muy importante. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús que implementes un método para que hagas de la Biblia tu modo de vivir. Empieza por dedicarle 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, hasta que después estés buscando cada momento de tu vida para leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu celular, a las redes sociales, al TikTok, a las historias de Facebook, al YouTube? Se te va el tiempo viendo tanta tontería. Y la verdad es que a todos nos ha pasado y la verdad es que son puras tonterías. Y no solo eso, sino además de tonterías, ahora hay tanta majadería y tanta perversión en lo que se comparte. Pero debemos de retirarnos de eso. No se trata de ser religiosos. Se trata de ser fanáticos por Cristo, por la verdad, para nuestro beneficio. Porque Dios nos amó en gran manera y Él desea que nosotros vivamos en lo mejor de Él y que seamos esos testigos fieles. Hay quienes dicen, bueno, de hecho el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 2 de Romanos, después tú lo puedes buscar, pero dice la escritura que los religiosos que siguen la ley han causado que el nombre de Cristo sea blasfemado, que el nombre de Dios sea blasfemado por causa de predicar la ley y predicar algo que lo único que hace es resaltar el pecado. Pues yo te voy a decir algo. Si tú y yo somos creyentes, pero no estamos en la palabra y la palabra no está en nosotros, vamos a ser muy semejantes a esos religiosos que hacen que los demás blasfemen en contra de Dios porque tú y yo no estamos siendo esa bandera que da gloria y que da testimonio de que Dios vive, que es poderoso y que Dios nos ha llamado a vida eterna, a vida abundante y a vivir en lo mejor de Él, a que la palabra que prediquemos, que conozcamos, que creamos, que hablemos, manifieste su poder, porque las señales, los prodigios y los milagros confirmarán la palabra cuando nosotros la creemos, para que el nombre del Padre, el nombre de Cristo sea glorificado. Así es que animémonos, estemos listos, prestos a la palabra en el nombre de Jesús. Bien, antes de orar y de terminar, solo quiero comentarles que
en los próximos 3 días, viernes, sábado y domingo, no vamos a tener reunión por videoconferencia. Voy a preparar algunos videos y se los voy a compartir. No sé si lo voy a poder transmitir a través de Facebook. Si lo hago, se los pongo y para que ustedes se conecten en Facebook a la misma hora. Viernes a las 8:30, sábado a las 8:30, domingo a la 1 de la tarde. Pero si me es imposible, le voy a compartir algunos estudios en video o en audio para el viernes, para el sábado y para el domingo. Por una ocasión especial, no vamos a estar presentes, vamos a tener que salir de la ciudad. Viernes, sábado y domingo no vamos a tener videoconferencia, estudio, pero el lunes próximo, que es 14 de febrero, el lunes próximo reanudamos con los estudios en videoconferencia de manera en línea. Así es que para que usted sepa, como quiera, vamos a mandar este mensaje y este anuncio en los grupos que tenemos, pero vamos a estar compartiendo la palabra. Así es que yo le animo que todo lo que compartamos lo medite, lo estudie, lo aprenda y se mantenga perseverando en la palabra. Gracias, Padre, por el amor que nos has dado, por tu infinita benignidad y bondad, por tu palabra que es maravillosa, que es preciosa, Señor. Y gracias porque nos has dado acceso a ella en el nombre de Jesús. Enamóranos de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos los que están escuchando y los que estarán conociendo y escuchando después y viendo después, que a través de tu espíritu que obra desde nuestro interior, produciendo el querer como el hacer por tu buena voluntad, que nos incites para que a través de poniendo la palabra continuamente delante de nuestros ojos, de nuestra boca, de nuestros oídos, de nuestra mente y nuestro corazón, nos enamoremos de tu palabra de tal manera que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de ella, que no nos apartemos ni de día ni de noche, en el nombre de Jesús. Padre, gracias Señor por Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo y tu palabra. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Bendiciones a pastor. todos. Bendiciones en su Dios te viaje. bendiga. Nos vemos, gracias. Bendiciones en su viaje. Feliz Gracias, viaje. bendiciones. El lunes, Dios. Hasta el lunes. Entonces, mañana, sábado y domingo. Mañana, sábado y domingo va a estar por Facebook. ¿Entendiste tú, Lulu? Creo Luego que te alguien no escuchó bien porque no está poniendo atención, se distrae continuamente. No, es que yo entendí que por Facebook. Lo que pasa es que a mí me falla Facebook. Entonces, por eso. No, voy a compartirles o audios o videos y posiblemente lo pueda hacer por Facebook, pero yo se los voy a mandar al grupo. Gracias. Al grupo donde les mando que vamos a tener las reuniones, que se llama Ser Altamente Favorecido, en donde tú estás ahí, tía. Ah, ok. Ahí voy a mandar algunos audios. A lo mejor mando audio porque video no lo puedo mandar por ahí porque es muy grande. Entonces a lo mejor puedo mandar algunos audios para que tengan que meditar o estudiar el viernes, el otro el sábado y el domingo. Ah, está muy bien. Ah, sí. Bueno. Y el lunes les hacemos una sesión de preguntas y respuestas a ver qué entendieron. Está muy bien. Perfecto. Ándale. Adiós, Lulu. Adiós. Que descanses. Bendiciones. Amén. Igualmente, bendiciones.